Hoy vamos a, más que una prédica, hoy vamos a tener clase. Entonces, vamos a estar hablando acerca de los evangelios, que de hecho, bueno, es un solo evangelio, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos 4 versiones de ello. Empezamos con el título Evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Entonces, pues eso es lo que significa, son buenas nuevas. ¿Para quién? Pues para todos. Ahí cada quien toma la parte que quiera, ¿verdad? Y entonces tenemos en este solo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es las buenas nuevas del Señor Jesucristo para la humanidad, para todos nosotros, tenemos 4 versiones, tenemos 4 puntos de vista sobre los hechos, las palabras, la enseñanza, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Dios estableció que fueran 4 versiones, no es una casualidad, sino que así lo estableció para que de esa manera se puedan complementar los relatos. Si nos ponemos a ver palabra por palabra, pues no vamos a encontrar exactamente lo mismo, sino que varían en cuanto a la forma de narrar. No están hablando de los mismos hechos, están hablando de diferentes, la enseñanza también es distinta. Y esto, en vez de que presente una contradicción, por ejemplo, se habla de los endemoniados de Gadara, en un evangelio se dice que son 2, en otro dice que nada más fue 1. No estamos hablando de una contradicción, sino más bien estas cosas están dando verosimilitud a lo que se está diciendo. Si alguna vez hemos visto algún programa de investigación, de policías y todo eso, nos podemos dar cuenta que llaman a los testigos por separado y entonces les empiezan a hacer algunas preguntas. Si estos testigos dicen exactamente lo mismo, entonces sospechan porque se pusieron de acuerdo. Si en cambio dan pequeñas diferencias, entonces quiere decir que está bien, que es real lo que están diciendo estas personas. Y de la misma manera, nosotros tenemos entonces 4 versiones de 4 personas que nos están hablando del Señor Jesucristo y hay diferencias entre ellos, por supuesto que hay diferencias, pero esto, insisto, lo único que hace es darle pues certeza de que lo que se está diciendo es correcto. Actualmente ya no hay muchas personas serias, por no decir que ninguno, que duden de la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todas las personas que tienen un dedo de frente pueden decir que el Señor Jesús vino a la tierra. No todos lo ven como Salvador, no todos lo ven como el Redentor, pero sin embargo todos saben que sí vino el Señor Jesús en esta tierra, que Jesús estuvo aquí entre nosotros. Hay algunos que lo niegan, pero bueno, esos son personas que están negando lo evidente. Hay estudios muy profundos que hablan acerca de esto y que no dejan ninguna duda acerca de la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, hablando de los evangelios, ninguno de ellos menciona explícitamente quién es el autor. Ninguno de ellos dice, yo fulano escribo esto. Ninguno de los 4. Pero sin embargo, nos podemos dar cuenta de que los nombres que reciben actualmente, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son de muchas maneras correctos. Son las personas que los escribieron. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Pues vamos a ir viendo cómo hay algunos detallitos que nos van a indicar con bastante certeza quiénes son los autores de cada uno de estos relatos. Y vemos que hay muchas opiniones respecto a cómo se escribieron, cómo fue que se escribieron estos evangelios. Algunos incluso llegan a decir que se escribieron varios siglos después de Jesucristo. Y si nos podemos ver las pruebas internas, vemos que no es así. Los 4 se escribieron dentro del primer siglo.
o sea, dentro de los primeros 100 años, esto es, no más de 70 años después de que murió Cristo, lo cual te da mucha certeza. Porque si nos ponemos a ver pues los datos biográficos que tenemos de personas que vivieron en la antigüedad, las referencias que se tienen son a 300, 400, 500, 1000 años de diferencia de cuando vivieron a cuando se escribió de ellos. Eso nos debe dar seguridad de que son relatos ciertos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de estos relatos se escribieron cuando todavía las personas que conocieron al Señor Jesucristo, que fueron testigos de esto, todavía vivían. O sea que podrían haberlos contradecido con mucha sencillez y sin embargo no lo hicieron, ¿verdad? Entonces esto también nos da mucha certeza. De los evangelios, algunos dicen que Mateo, Marcos y Lucas proceden de un evangelio anterior que se extravió, del dichoso protoevangelio. Eso es lo que dicen algunos, que se hizo un evangelio y estos tres lo copiaron, diferente, pero que lo copiaron. No tiene mucho sentido, pero eso es lo que dicen algunos. Algunos dicen que Marcos, como es el más corto, dicen que ese es el protoevangelio, lo cual tampoco tiene absolutamente ningún sentido, pero bueno, ese es lo que se dice para que cuando ustedes lo escuchen sepan que no tiene mucho fundamento. Lo que sí es cierto es de que Mateo, Marcos y Lucas se les llama los evangelios sinópticos y tienen mucho en común, tienen muchos relatos que son parecidos entre ellos y que muchas veces se repiten de uno a otro, ¿verdad? Entonces, esto es totalmente cierto. Juan es totalmente diferente. Juan es totalmente diferente. Tiene algunas enseñanzas, tiene algún evangelio por ahí, perdón, algún milagro por ahí que sí aparece en nosotros, pero casi todo el evangelio de Juan es diferente a los demás, ¿verdad? Es más, pues como que es más espiritual, por decirlo de una manera. Bueno, los 4 evangelios tienen perspectivas diferentes sobre Jesús porque van dirigidos a diferentes públicos. ¿Verdad? Tenemos a Mateo, que lo presenta como el rey, el Mesías, y está escrito para los judíos. Marcos lo presenta como el siervo sufriente y está escrito a los romanos. Lucas lo presenta como el Salvador humano y universal, se supone que está escrito para los griegos, y Juan como el Verbo divino, y ese está escrito para todos, para toda la humanidad. Y vamos a ir viendo las principales características y diferencias de cada uno de ellos. Vamos a empezar con Mateo. Ahora tengo 2 vasos de agua. Vamos a darle de propósito. Ok. Entonces Mateo presenta al rey y está escrito para una audiencia eminentemente judía. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Bueno, pues porque tiene muchas referencias al Antiguo Testamento. Presenta a Jesús precisamente como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en el Señor Jesús, ¿verdad? Destaca entonces el cumplimiento de estas profecías y está nombrando al Señor Jesús como el heredero de David y se refiere al reino de los cielos. Se atribuye a Mateo, un publicano. ¿Qué era un publicano? Era una persona que cobraba impuestos para Roma. Era una persona que nadie quería. Si ahorita no queremos ver a alguien del SAT, pues en ese tiempo menos, por la forma en que trabajaban. El gobierno romano le daba capacidad a ciertas personas para que cobraran impuestos en su nombre. Y entonces le decía, pues tú entrégame tanto. Y de ahí para arriba, pues tú cobras lo que quieras, ¿no? Entonces, eran personas que normalmente abusaban del puesto
eran personas corruptas, eran personas que estaban, ante los ojos de los judíos, estaban traicionando a su propio pueblo, y por lo tanto los publicanos eran vistos con muy malos ojos. Entonces este Mateo era publicano, también se le llama Leví, y bueno, pues fue una persona que seguramente fue uno de los discípulos, por la forma en que narran las cosas. Habla con mucha familiaridad de los eventos, como alguien que estuvo ahí presente, y pues tenemos por aquí una parte que quiero compartir con ustedes, porque es una parte muy curiosa, que nos da una idea de por qué podemos estar seguros de que Mateo fue el autor de este libro. Voy a leer en Marcos 2, del 13 al 15, dice, Marcos 2, del 13 al 15. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que lo habían seguido. Entonces aquí Marcos nos está hablando precisamente de cuando el Señor Jesús llama a Leví, a Mateo, que era un publicano. Y ahora leemos en Mateo 9, del 9 al 10, lo mismo, exactamente el mismo caso. Dice Mateo 9, del 9 al 10. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué vieron ahí de diferente? Marcos dice, estaban también a la mesa, perdón. Estando Jesús a la mesa en casa de él, ¿de quién? Hermano. ¿Y qué dice Mateo? Sentado a la mesa en la casa. ¿Por qué es en la casa? Porque es mi casa, ¿no? Cuando tú vas a tu casa, no dices, y entonces vino fulano a la casa de yo, dices, la casa. ¿Por qué? Pues porque es tu casa. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de que ese publicano, Mateo, escribió el libro, es el que está narrando los hechos. Es curioso como dice la casa. Y tiene varias características este libro, que es muy interesante, esta versión. Primero que nada, trae el Sermón del Monte, completito. Otros evangelios traen trozos en diferentes lugares y en otras partes. Lo más probable es de que Mateo lo haya juntado todo, o sea, de varias enseñanzas. Él hizo un resumen, por decirlo de una manera, y lo puso en un solo sermón. Poco probable que Jesús haya dicho todo esto en una sola vez, ¿verdad? Sino más bien es recopilación de varios sermones. Están las parábolas del capítulo 13, que son muy interesantes, que vienen después del rechazo del Señor Jesús por parte de los judíos. Lo rechazaron continuamente, pero hubo un momento ahí en que ya fue ahora sí que el colmo. Y entonces el Señor Jesús narra 7 parábolas en el capítulo 13, que es muy interesante porque algunos críticos dicen que en estas parábolas hay una analogía con las cartas que se escribe en Apocalipsis, que está en el Apocalipsis de Juan, y entonces hay una relación entre los dos, ¿verdad? Las dos son 7, en fin, hay varias cosas que pueden ser interesantes. Aparece cuando Jesús acusa a los fariseos y a los escribas en todo un capítulo, el capítulo 23, que es un capítulo tremendo, donde el Señor Jesús acusa a estos personajes, pues de todo lo que pudiéramos imaginarnos, ¿verdad? Más que nada de hipócritas. Que por cierto, hipócritas es una palabra griega
que los judíos no usaban, porque para ellos todo lo griego era como que del demonio, ¿no? Entonces, el Señor Jesús usa la palabra hipócrita en esta ocasión, y no solamente aquí, en otras más. También predice la destrucción del templo y le dedica todo un capítulo, el 24, a este asunto, da mucha profecía en esta parte, y también dentro del mismo discurso, menciona las parábolas de las 10 vírgenes y de los talentos, ¿verdad? Este es Mateo, el Evangelio según San Mateo. Marcos nos presenta al siervo, ¿verdad? Es el más corto, es el más directo, digamos que es el que va al grano, pues, ¿no? No le pone ahí muchos adornos, sino que dice exactamente lo que ocurrió. Y está enfocado entonces en las acciones y milagros de Jesús, más que en sus discursos. Habla más de esto que de los discursos, de la enseñanza del Señor Jesús, menos parábolas. Y está dirigido a los romanos, según esto. Y va a presentar a Jesús como el siervo sufriente. ¿Quién es este Marcos? Nos vamos a preguntar. Él no era uno de los discípulos. Marcos era un discípulo de Pedro. Y Pablo tuvo un problema con él. En uno de los viajes, Pablo se fue con Juan y a la mitad, pues Juan ya no le gustó cómo estaban las cosas y se regresó. Entonces, pues Pablo quedó un poco resentido con él. En otra ocasión incluso se están ahí formando los equipos para salir nuevamente de viaje y Pablo dice, no, yo con Juan no quiero. Con Marcos no quiero. Juan Marcos, pues. No quiero saber nada, que se vaya con alguien más, yo ya no quiero viajar con él. Esto dice en Hechos 13:13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces como que quedó ahí un poquito mal Marcos con Pablo, pero sin embargo fue discípulo cercano de Pedro, y Pedro sí lo estuvo trayendo un buen tiempo con él. Algunos mencionan que era pariente de Simón el de Cirene, el que ayudó al Señor Jesús con la cruz. ¿Por qué? Pues porque es el único que lo menciona de nombre, ¿verdad? Que da datos acerca de él. Dice Marcos 15:21, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Quiere decir que este autor, pues era amigo, conocía a Alejandro y a Rufo, porque si no, no hablaría de ellos ni los pondría como referencia, porque nos quedamos igual, ¿y quién era Alejandro y Rufo, no? Entonces, por ahí podemos pensar que este Marcos fue este hombre. Y aparte de esto, no se menciona a Marcos. Y casi todo lo que está en el Evangelio de Marcos aparece en algún otro de los evangelios. Casi no tiene material, digamos que original, por decirlo de alguna manera. Casi todo aparece en los demás y repito, es el más corto de todos los evangelios. Y es muy concreto, es muy preciso. Vamos a Lucas. Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto. Está escrito por un gentil, por un médico, para un público más amplio. Él no se enfoca ni a los romanos ni a los judíos y presenta a Jesús como el Salvador de toda la humanidad, como el hombre perfecto, destacando en este sentido la compasión hacia mujeres, pobres y samaritanos, lo cual hace ver que no era un judío, sino que era alguien de fuera, ¿verdad? Que podría ser Lucas. Vamos a ver por qué. Hace una investigación muy detallada. Lucas es una persona muy minuciosa en los detalles y se supone que estuvo investigando durante un buen tiempo. En la introducción del Evangelio, en los primeros 4 versículos, dice Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos
y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces aquí el autor está diciendo que él no fue testigo, él no conoció al Señor Jesús. Él está hablando en tercera persona de aquellos que sí lo vieron, de aquellos que sí fueron testigos. Entonces él no era del grupo, no era discípulo y tampoco era judío, era gentil. La segunda parte del Evangelio podemos decir que es el libro de los Hechos, porque es del mismo autor. En la misma introducción dice Hechos, capítulo 1, primeros 2 versículos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Pues aquí vemos que es el mismo autor, de Lucas y de Hechos. Ahora bien, vemos que Lucas fue discípulo y compañero de viaje de Pablo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones Lucas está hablando en primera persona. Entonces dice, fuimos, venimos, hicimos. ¿Por qué? Pues porque él estaba ahí, estaba dentro de esto. Y nada más un ejemplito, en Hechos 16:10, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Verdad? Entonces aquí vemos en primera persona que lo está diciendo un personaje que era testigo presencial, que estaba junto con Pablo haciendo todas estas travesías. Lucas fue fiel a Pablo y lo acompañó hasta donde los demás ya no, incluso cuando estaba en prisión, dice Colosenses 4:14. Lo saluda Lucas, el médico amado, y Demas. De ahí vemos que Lucas entonces era médico, ¿verdad? Era médico, además de que en el Evangelio de Lucas tiene detalles médicos que nos hacen suponer que él sabía de lo que estaba hablando. Fue fiel en todo tiempo, ¿verdad? Fue fiel en todo tiempo. Las características de este libro, bueno, pues tienen lo que no tienen los demás, por ejemplo, como la anunciación de María. La anunciación, el único que está hablando de ello es el Lucas. El detalle de Jesús cuando se pierde en el templo también está en Lucas. Nadie más se puso a investigar lo que pasó antes del ministerio. El único que lo hace, pues es Lucas. ¿Por qué? Porque a él sí le interesaba y los otros lo daban como pues, un hecho que no tenía más relevancia. En cambio, Lucas sí le da esa relevancia y se toma el tiempo de ir a buscar, a lo mejor hasta María, a lo mejor hasta habló con María y le preguntó cómo estuvo todo el asunto, ¿verdad? Porque él era pues, inquisitivo, le gustaba saber las cosas, estuvo investigando de cerca todo esto. Además aparecen varias parábolas que no aparecen en las demás, como la del hijo pródigo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Lucas se puso a investigar todo esto y lo más probable es de que él haya sido el autor tanto del Evangelio como de el libro de los Hechos. Y por último tenemos a Juan. Juan es diferente a los demás evangelios. Nos presenta a Jesús como Dios, lo presenta como el Verbo, como la palabra, como el Logos. Es muy diferente a los demás evangelios, a los sinópticos, y más bien se enfoca en la naturaleza divina de Jesús. Empezamos con las primeras palabras. En el principio era el Verbo, ¿verdad? Desde ahí se ve que es totalmente diferente a las otras narraciones. Contiene largos discursos teológicos que no aparecen en las demás versiones. Entonces, las otras versiones hablan más de las parábolas, por ejemplo. En cambio, en Juan aparecen discursos completos
que luego son un poquito difíciles de entender, pero bueno, pues así hablaba también el Señor Jesús, no era muy fácil de entenderlo, ¿verdad? Y Juan es el que conocemos como el discípulo amado, él así se menciona, dice Juan 13, 23 y 24, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Cuando el Señor dice que uno de ustedes me va a entregar, entonces Pedro no le dice a Juan, pregúntame, ¿quién fue? No voy a ser yo. Y vemos aquí la confirmación de esto en Juan 21, 20 y 24, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y eso es importante. Ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Quién es? Pues Juan. No lo dice, pero es Juan. ¿Qué otro puede ser? Tiene pocas cosas en común con los demás. Pocas cosas, uno que otro milagro por ahí, como por ejemplo la alimentación de los 5,000. Ese milagro aparece en los 4 evangelios. Y otra cosa que aparece en los 4 evangelios, y es un poco curiosa, es la traición de Pedro. Cuando Pedro llega al Señor, eso aparece en los 4. O sea que todos tomaron nota ahí de lo que estaba pasando con el bueno de Pedro. ¿Cuáles son las características de este evangelio? Bueno, presenta a Jesús, primero que nada, como el Verbo, como el Logos de Dios, o sea, en su naturaleza divina. Narra también, por ejemplo, el encuentro con Nicodemo, es el único que lo hace, que es muy importante. La oración de Jesús la noche que fue entregado, también aparece una larga oración que tiene ahí 2 o 3 capítulos, los está narrando Juan. Y bueno, así como esto, tomando esto en cuenta, nos decía el maestro que tuvimos del Nuevo Testamento, nos decía un poquito exagerando, pero bueno, dice, deberíamos de ser capaces de al leer un pasaje de cualquiera de los evangelios, por esas características deberíamos de poder decir quién lo escribió. Dices, ay, está un poquito pesado. Pero sí nos debería de dar una idea. Podríamos saber, hay un estilo totalmente diferente, por ejemplo, entre Mateo y Lucas, ¿no? O Juan. Juan es muy distinto de los demás. Entonces sí, como que de alguna manera podríamos darnos una idea de quién escribe cada cosa, ¿verdad? Las diferencias que podemos encontrar entre los evangelios, bueno, pues para empezar, una que salta a la vista, tenemos 2 genealogías, tenemos la de Mateo y tenemos la de Lucas, y algunos se basan en esto para decir que es contradictorio, todo lo demás, ¿verdad? Entonces, Mateo empieza con Abraham, ¿por qué? Porque le interesa la raíz de los hijos de Abraham, de los judíos, ahí empieza. En cambio, Lucas se va hasta Dan. ¿Por qué? Porque él tiene un punto de vista más universal, más para todas las personas, y haciendo un poquito de lado aquí lo que fuera únicamente de los hebreos. ¿Y por qué son diferentes? Porque Lucas toma la línea de María, que es la madre biológica. En cambio, Mateo toma la de José, la del padre, porque es la que cumple con la ley, la que cumple con la promesa de Abraham. Entonces, por esa razón, son distintas. Las 4, sin embargo, ponen énfasis en el sacrificio de Jesús, ¿verdad? En esto que nos lleva unos poquitos días, ponen varios capítulos que están narrando lo que sería la última cena hasta la resurrección, ¿verdad? Entonces, Mateo lo narra en 5 de los 28 capítulos. Marcos lo narra en 3 de 18. Lucas lo narra en 3 de 24. Y Juan, se vuelve a la barra, lo narra en 9 de 21.
casi la mitad, ¿verdad? Le dedica a esto, porque para él pues, es lo más importante. Que lo es, pero sí le pone más énfasis. Podemos entonces tener la certeza de que esta palabra, de que estos libros que nos han llegado ahora son fieles, hasta me asusté. Entonces, podemos estar seguros de que realmente esta palabra es fiel. Sí lo podemos hacer. Con facilidad nos podemos dar cuenta de que estas narraciones se confirman entre sí y nos dan una idea, un panorama más completo de la vida de Jesús sobre la tierra. Y pues gracias a Dios que tenemos los cuatro, gracias a Dios que los podemos leer, los podemos comparar, los podemos apreciar y de esa manera podemos tener una idea más clara y más precisa de la vida, de la obra, de la enseñanza del Señor Jesús en su ministerio en la tierra. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, porque nos permites tener un panorama muy completo, Señor, de la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, Señor. Te doy muchas gracias, Padre bendito, porque a través de estas palabras podemos, Señor, conocer cuál es tu corazón, podemos, Señor, saber qué es lo que tienes para nosotros, cuál era tu plan y cuál sigue siendo, Señor, tu voluntad para tus hijos todavía en este tiempo. Agradecemos mucho que pues hayas preparado estos cuatro corazones, a estas cuatro personas, para que dieran su punto de vista único, Señor, sobre quién eres tú, sobre la experiencia que tuvieron con Él de primera o segunda mano, y que pudiera ser transmitido, Señor, y preservado hasta nuestros días, el día de hoy. Te doy muchas gracias, Padre bendito, por esta provisión, Señor, que tú has hecho de la obra de nuestro Señor Jesucristo y que podemos disfrutar porque la tenemos en nuestras manos. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Esposa.